Mira, yo te cuento mi piedra y tú coges lo que tú quieras, ¿vale? La idea del disco, loco, es hacer un disco de la isla para la isla, ¿vale? En plan, de isleños para isleños. Quise contar una historia, en plan, contar la historia de un pibe como yo, en plan, de un pibe de nuestra quinta, hermano. ¿Sabes lo que te digo? Porque nuestra quinta nos vendieron desde chiquititos, desde que éramos niños chicos, que éramos la generación más preparada de la historia, en plan, la supuesta bonanza económica. Pero realmente veníamos de el boliche, veníamos de los psicotrópicos y las fiestas de old school de los 90 que dejaron a todos los pibes locos en la cárcel o las dos cosas. Venimos de una burbuja inmobiliaria que cuando estalló el primo mayor o el vecino que había dejado la ESO para ponerse en la obra, tuvo que ir a casa de la abuela mano sobre mano a vender hachís porque la madre ya no lo quería en la casa. ¿Sabes lo que te digo? Pibitos como nosotros, pibitos que aun haciendo todo lo que se suponía que teníamos que hacer, todo lo que nos dijeron que teníamos que hacer, en plan estudiar la carrera, esto y lo otro, para adelante y para atrás, no conseguimos todo lo que nos prometieron que íbamos a conseguir. Nos hemos tenido que enfrentar a dudas, tío, a preguntas que antes no nos habíamos hecho, en plan, ¿qué está bien, qué está mal? ¿Cuándo puedo usar la violencia? ¿Es lícito usar la violencia? Las personas buenas desobedecen leyes malas. Es eso, tío. Eso es Maracucho bueno muere chiquito. O sea, realmente el disco es la historia de un niño desorientado pidiendo ayuda. Eso es Maracucho bueno muere chiquito. Ah, no te preocupes, ya resolvimos. Gracias, papi. Estamos aquí ya en casita trabajando, todo bien. Besito. Vale. ¿Así todo? Ya. No, joder. Vale, y esto sería como, en plan, si Amén es el tema 12, este sería el 11. La idea de este tema no tiene título todavía, pero la idea de este tema es que sea igual que Real Friends de The Weeknd, que es primero un sample, lupeado sin nada, y que luego entre instrumentos reales. Oh, y este puede ser el tema con Big Menu. Oh mamá, ella esperando despierta para cenar. Tuvo más asfalto que jardín, fue más de matar que de morir. Esta frase es distinta. Tuvo más asfalto. Incluso la última y la última también la puedes Y cambiar. en plan, la segunda frase, en plan, ella cerrando la puerta y lágrimas. En plan, ya cerrando la puerta, en plan, ya no, este niño no viene. Puede molar eso, sí, algo, sí. Quiero meter la palabra más alulo para que sea el hashtag. Lo puedes meter como, lo Yo puedes diría meter como que eso decía puede yo, ser un de coro, coro tío, al claro. entrar. ¿Cómo? Ponlo, a ver Mira, si mira, puedo. mira, mira. Me canto yo eso, Tú tú haces canta- el coro. No. Claro, o sea, tú cantas lo que tenemos. Vale. Ya no sigue la vereda, oh mamá, ella esperando despierta para cenar. Tuvo más asfalto que jardín y fue más de matar que de morir. Eso está cada dos está ahí abajo. ¿Y no deberíamos hacerle hueco? ¿O a gusto debajo de la voz? Es que parece que es un día lloviendo así. Y salió con la canción de Galaxy, sí. Me conocer desde los 14, en aquel entonces solo era mi amiga, pero ya cuando dudaba sonreía, me decía Carlos, esto es único, esto que tú haces es único, único. Nos hicimos hombres y aún sin renombre, iba a dejarlo Glenn y yo en el Londres, pero Choco sin duda en un momento dijo, déjate que esto es único. Esto que hacemos es único, único, único.
Te lo digo que es una locura, tío. ¿No te deja arrestarla? Ya está. Pues pinchamos con el tuyo y fuck everything. Lo que a lo mejor tienes la licencia de 30 minutos, también piensa eso. Yo que hasta ayer solo fui un drogastar, y hoy soy guardián de sus sueños de amor. La quiero sueños de amor, la quiero morir. I'm not black, I'm OJ. Vale, pero vale, ok. Ahora, hecho esto, ¿por qué no intentamos esto en tu ordenador? One more time. Pero que mi ordenador no está funcionando, que aquí te grito el día y luego, Recordarles que el jueves estamos en el Búho Club en La Laguna y el viernes en La Choza en Playa del Inglés, en Gran Canaria. Pásense que va a ser una bomba, vamos a poner trap, R&B, reggaetón del viejo, fiestita yaqui, estamos aquí todos bebiendo. Habría que pensar en una estrategia como latinoamericana de cara, pues eso, de cara a evidentemente México como movida central de la que, ¿sabes? Como base y como primera parada, y luego hacer, ¿sabes? Como conexiones con otros países para hacer distintos movimientos. Como me voy a poner ahí a escribir, que es un rollo que puedo hacer yo solo, cogemos ahora, hacemos un vasote a lo Bibi. Va a venir Yaya, estamos con él vacilando. Luego nos duchamos, tal, y comemos algo, lo que sea, y bajamos al estudio, o bajamos al estudio y comemos. Vale, en el estudio molaría Coger todas las pistas. hacerlo del tema, el rollo Dre, ¿no? ¿Es el de él? Vale, déjame hacer una más. Es que mola, porque, o sea, la movida es que, claro, me he dado cuenta que como la hacen mola mucho más, no me da de caída, tío. Vale, Con el trémolo este raro mola mucho, tío. vale, te lo pongo again. Deja eso y hacemos otro. Si me jodes, niño, te voy a joder bien. Si no puedes conmigo, yo te me metes. Si nena, plan, niño. Confesar, niño. Estoy en taco, te buscándome toda la ruina. Si me sale, nena. Al final de la semana se reparten propinas. Ella y mi domina, ella me sale. Sí, me mola, ya está ahí, ya lo... La sensación ya, aunque no sea definitivo, pero ya está atrás, ¿sabes? Ya mola. Todos son golfos, quieren mi muerte. Y el álbum bomba, loco. El álbum. Ya el pibe de arte me pasó el contrabriefing, tal. Al final, a lo mejor la portada lo que hacemos es hacer como si fuera un mártir, en plan, como la portada de Muhammad Ali en la revista Squire, esta, Skide, que sale como con flechas clavadas, como si fuera un mártir. Pues a lo mejor retomar un poco esa movida. Estamos aquí. Bueno, la idea es un poco retomar el Tenerife al principio de 2000 en cuanto a sonido, en plan un tema, o sea, esto por ejemplo suena muy 50, hay un tema de reggaetón, tema R&B en plan como si fuera Ja Rule con R. Kelly. Para duplicar esta pista... Hay sonidos actuales, pero retomar un poco eso. Está bueno. Sí. Sí, lo cortamos, perfecto, brother, gracias. Bueno.
Siempre entendí que aquí el más fuerte es el que vive para elegir. Pero yo elegí vivir así. Trato de jugar mi papel, no hay miedo a la muerte, sea más bien. Ponme otra vez. Y silénciame la demo. Trato de jugar mi papel, no hay miedo a la muerte, sea más bien. Y ahora grábame otra igual y las paneamos. Para que tenga como una... Vale, espérate, duplica esta, guárdala. Haz una igual, pero intenta que la última no quede tan cortada, ¿sabes? Ok, más con aire. Trato de jugar mi papel, no hay miedo a la muerte, sea más bien. Mejor. Full. Se pueden generar canciones. Está muy guapa. ¡Oh! ¡Oh! Está guapa, está guapa. Está guapa, Está tío. yo, joder. Yeah. Oh. Tum, tacatatan, tum, tum. Tum, tum. Yeah. Esas dos. La derecha. Menos. Ahí. O sea, como que él hace las cosas y tiene... O sea, como que él no tiene la chispa. O sea, que cuando digo la chispa, no digo la chispa, perdón, está mal expresado. Que él no tiene como el arranque, ¿sabes? Que si él está en el sofá y está bien y tiene para fumar porros y está con su piba y todo está bien, él está tranqui. Y que solo le pica cuando desde esa tranquilidad ve a los demás haciendo cosas y es como, me cago en la puta, si yo también puedo. Y ahí es como que... ¿Sabes? Otra vez, ¿sabes? A lo que voy con esto es, la iniciativa no es una cosa como única en el cerebro, tío. Tiene que ver con un montón de movidas. Tiene que ver con otras movidas personales, evidentemente, de tu familia, de tu entorno y tal. Tiene que ver mucho también, me he dado cuenta, con el entorno que te rodees. Y de aquí a 15 años, ni te digo 40, de aquí a 15 años, cuando la vida os lleve a distintos lugares y conozcáis más gente y más grupos y más crews y más grupos de trabajo, ni siquiera digo grupos musicales, cuando conozcáis más empresas y tal, yo creo que fliparéis con la suerte que habéis tenido de encontraros a vosotros con la cantidad de cosas que compartís en común. ¿Sabes? La gente no tiene esperanza, tío. En Madrid, la mayoría de los rappers, tío, increíbles, la mayoría de los rappers increíbles de Madrid no tienen esperanza en sus propias carreras y nunca la han tenido. Y no es su culpa en cierto aspecto, porque el entorno nunca les dio esa oportunidad. ¿Sabes? Pero, repito, no se lo reprocho, tío. No se lo reprocho a nadie, porque es normal si tu entorno, si todo tu entorno te está diciendo de qué coño vas con tu rap y tu movida esa, tío, búscate un puto trabajo, tío. Y alimenta a tu hijo y las circunstancias de la vida, tío. Y a mucha peña la pillado más mayor. Porque cuando tenían vuestra edad todavía no había nada. Y ellos ya son unos OG. ¿Sabes qué quiero decir? Que, repito, no es culpa de la peña. No hay que decir no lo hicieron porque no porque eran unos tontos o tal. No tuvieron las herramientas, ni el universo les dio las oportunidades ni las herramientas. ¿Sabes? Y eso es muy heavy, tío. Peña que ha tenido que elegir un trabajo de mierda normal porque sus circunstancias, tío, no les han permitido comer de su verdadero talento, ¿sabes? Cuando empezamos el grupo yo se lo decía a Choco, en plan, si esto no funciona, mi alternativa es montar eventos en directo, porque yo soy técnico de sonido, ¿no? Entonces mi alternativa es montar eventos de folclore canario. ¿Te imaginas esa vida? En la plaza pero ¿sabes qué es lo real? Os voy a decir una cosa muy real. En el momento en el que tú piensas eso, en el momento en el que tú lo pensaste, no ahora, cuando lo pensaste en su día, cuando hablaste con Choco y dijiste eso, en ese momento se creó una dimensión paralela y un universo paralelo,
en algún lugar del macro universo en el que eso es lo que ocurre. No, yo no quiero ir ahí. O sea, hay un Carlos que es... ¡Don Carlos! ¡Don Carlos, bájame aquí, Carlos. no sé qué, y estás ahí todo agobiado, que sí, que no vive mal, que es dueño de una empresilla, ¿sabes? Pero que está todo agobiado, y todo el día sudado, y todo el día al sol, y... ¿Sabes qué quiero decir? Y... poch, ¿sabes? Y esto es increíble, hermano. Es mágico, yo te entiendo, es mágico. Tío. Es mágico. Toma. Papi, corte, mueva, venda, cobre, corte, mueva, venda, forma. Es que me imagino a ellos y Teo bailando eso. Los pibes de las macas. Pila, 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 pila. A pila, pila en ese orden. A pila, 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 pila. A pila, pila en ese orden. Yo, mi opinión es, todo el truco, o sea, todos los bombos locos que ha hecho Joan aquí son la polla, pero yo eso me lo llevaría para el final, aparte de los hats y aparte de todo eso. ¿Vale? O sea, yo empezaría como estaba antes la movida, porque es la gracia de este beat es ese bombo sencillo escostorchero, si no se pierde todo el... Aunque saque renunciando a tu luz, traes dolor, pero es silencioso, un milagro con todos nosotros. Y estaba bien, sí. Queen Bee. Como persona que aspiraba a poder desenvolver la función de productor musical, claro, yo pues evidentemente he tenido mucha suerte de poder hacerlo con los superartistas increíbles de los que he tenido la suerte de rodearme o que me han rodeado, que casualmente han sido mis putos bros. Pues en cuanto almorcemos, si quieren, yo me ducho primero, a mí me da igual. En plan, si están con cuerpo chilling. Yo ya estoy ya. Mira, aquí están todas las demos. Lo que no me las puedo pasar al ordenador, me lo voy a pasar yo. Porque al rodito... Entender todas las partes, las que yo puedo hacer las hago, las que no puedo hacer yo pido ayuda, pero hasta que no consiga, en plan, si yo sé que esto tiene que llegar hasta aquí el mínimo de calidad, si no lo hago, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué dice eso de mí? Si no puedo llegar a los 3 millones, es entendible. Tenía 0 y llegué a una cosa que parece de 15.000, pero tenía 0. He llegado hasta aquí, de Woody. O sea, nunca he entendido esa movida realmente. Quiero decir, la entiendo porque entiendo que no todo el mundo es capaz de ver todas las cosas. O entenderlas, o aún no las ha comprendido y quizás las comprende en otro momento. Pero yo veo un vídeo tuyo y desde que empieza veo los créditos y digo, ok, este pibe está intentando transmitirme algo ya desde los créditos. Sí, claro. Esta persona me quiere decir algo ya desde la tipografía que ha elegido, la colocación en la pantalla, el color, el tamaño. Me está queriendo decir cosas.